Buenos días a todos y todas. Es un placer compartir hoy este espacio con Cerbero Nativo, con Víctor, con el invitado de Cerbero Nativo. Olvidé su nombre en este momento. Y creo que el día, efectivamente, como acaba de decir Ana Alejandra, se puede entender como un día que tiene una estructura particular, diferente a las que hemos tenido en las sesiones anteriores. Yo dije al entrar saludando a Cerbero Nativo que hoy no tenemos una clase, lo que tenemos es un aula abierta virtual. Ya tuvimos otra en un territorio, pero la de hoy es un aula virtual en la cual el tema central va a tener que ver con la calle, efectivamente con la pedagogía de la calle, con lo que se produce en la calle en términos de educación y de comunicación. Y por supuesto la protagonista central de esta aula virtual es la experiencia de quienes han hecho hip hop a lo largo de muchos años de su vida y han hecho el hip hop en términos no solo de música, no solo de, digamos, una práctica en donde interviene el cuerpo fundamentalmente en la calle, sino el hip hop en términos de una cultura juvenil. Quisiera introducir brevemente este concepto para que quienes no han estado familiarizados con él, pues puedan tener una aproximación antes de darles la palabra a nuestros invitados hip hoppers. Me gustaría, antes de empezar a decir algo, preguntar a todos los miembros estudiantes de esta clase, de este seminario, ¿quiénes de ustedes son hip hoppers o han sido o conocen más interiormente a fondo el hip hop? Hay un par por ahí, yo sé que hay un par por ahí. A ver. Sí, señor. Hola. Pues tanto como serlo, no, pero sí están muy relacionados con el tema. Muy bien. Julie, ¿cierto? Julie. ¿Laura también? Sí, señor, Laura. Ah, Laura, perdón. Yo sé que hay alguien más. Hola, profe, buenos días. Hola, Cerbero, buenos días, compañeros. Yo también estoy ahí apañando el tema, profe. Sí, sí, muy bien. Y Geraldine, ya que tienes en este momento el uso de la palabra, ¿nos podrías decir en dos palabritas muy breve, para ti, qué es el hip hop? Bueno, el hip hop en dos palabras. Sí, en tu experiencia. Es vida y lucha, profe. Muy bien. Vida y lucha, y eso pues son palabras mayores. Entonces, sí, señor, encierran muchas cosas, profe. Cuando tú dices vida y lucha, por supuesto estás hablando de el hip hop no es un ritmo, no es una música, no es pintar grafitis en la calle solamente, no es hacer cierto tipo de prácticas, lo que es toda la vida. Yo recuerdo mucho de un rapero caleño con el que hemos trabajado mucho en Manizales, que dice, yo no hago hip hop, yo soy hip hop. Y bueno, la palabra hip hop obviamente tiene antecedentes que no me voy a poner a relatar ahora. Les dejo esto a quienes son los conocedores por ser miembros de esta cultura juvenil. Pero sí quisiera decir de entrada tres cositas. Primera, nosotros hemos venido hablando cuando a lo largo de este seminario hablamos de las particulares maneras en que entendemos el campo comunicación educativa, hemos hablado de un elemento muy importante que es los sabedores. Los sabedores. Y cuando nos encontramos en el Cabildo Muisca de Cota, en ese lugar nos pusimos en contacto con sabedores de una cultura ancestral, la cultura muisca, nuestros mayores,
los primeros pobladores de este territorio, los constructores de todo un modo de vivir en armonía, en relación con la tierra, el agua, el aire, el fuego, la vida. Es decir, ellos también vida y lucha defendiendo lo suyo, defendiendo su territorio, defendiendo su lengua que prácticamente estuvo extinta y ha sido en este momento revitalizada. Pero entonces, cuando hablamos de sabedores en un campo de saberes que estamos construyendo, en donde todos estamos aportando a esa construcción, no ha sido construido el campo totalmente por teóricos y científicos y académicos, sino que somos parte de esa comunidad de construcción colectiva. Ese saber se nutre de sabedores. Y los primeros de los que hemos hablado, con quienes hemos tenido relación, han sido los miembros de esta comunidad muisca de Cota. Pero otros sabedores son igualmente importantes, igualmente importantes. Entonces, por supuesto, tendríamos que nombrar los campesinos, las negritudes, los líderes sociales, las madres comunitarias, los miembros de experiencias educativas, experiencias innovadoras, los comunicadores populares, que trabajan en emisoras populares, que trabajan en televisión comunitaria. Y entonces en ese conjunto de otros sabedores están los y las jóvenes. Y esto puede parecer paradójico o incluso extraño, porque el poner en el mismo nivel a los sabedores ancestrales, a estos mayores y mayoras que tienen una larguísima experiencia de vida, experiencia acumulada, una trayectoria que viene de muy lejos de la memoria de sus pueblos originarios, y ponerlos en el mismo nivel con los y las jóvenes, y particularmente con los y las jóvenes de culturas juveniles, pues puede sonar extraño, pero es real. Hace parte de la construcción de este campo. Es decir, este campo llamado comunicación educativa se nutre de fuentes muy diversas y de fuentes que no necesariamente vienen de la academia. Es el caso concreto de los dos tipos de sabedores que acabo de nombrar: los y las mayores y mayoras, los sabedores ancestrales, los sabedores populares, los sabedores de la vida cotidiana, los que saben por experiencia. Pero la segunda fuente de la que se nutre también este campo son aquellos que tienen conocimiento, por ejemplo, en el día de hoy, aprendido en la calle. Yo diría, con una canción que les nombré en la sesión anterior, que la calle es maestra de la vida. Y aprender en la calle es, obviamente, una empresa difícil, compleja, dura de verdad, pero es un lugar de aprendizaje. La calle. Y la calle tiene su propia pedagogía. La calle tiene sus propios métodos de aprendizaje. La calle tiene, por supuesto, maestros, sabedores, y tiene contenidos, ¿no? Podríamos decir currículo, plan de estudios. De esto nos van a hablar ahora nuestros invitados, pero yo quería resaltarlo de entrada. Tanto los sabedores ancestrales, los sabedores populares, los sabedores cotidianos, esos con los que nos encontramos a diario en la plaza de mercado, en el transporte colectivo, en los lugares en los cuales pues aprendemos con ellos a partir de la relación con el mundo de la vida. De la misma forma, los sabedores juveniles, en particular los sabedores juveniles de culturas que con su cuerpo, que es la herramienta fundamental de aprendizaje,
con su cuerpo, con sus cuerpos. Acuérdense que hablamos en plural también de mi cuerpo barrio, mi cuerpo trabajo, mi cuerpo familia, mi cuerpo amigos. Pero estos sabedores juveniles que con sus cuerpos construyen formas de vida más dignas, más justas, y que de ellos hemos estado aprendiendo y hemos estado aprendiendo recientemente con sacrificio de muchos de ellos, porque en la sociedad colombiana a los y las jóvenes en este momento se les ha decretado pena de muerte. Algunos ya la han vivido. Masacres juveniles. Este es un tema que en este momento empieza a ser parte de la vida cotidiana, visiblemente en forma permanente. Entonces uno sí se puede preguntar, ¿de qué mueren los jóvenes en Colombia? Hay dos respuestas y las dos son muy duras. Una, los matan. Dos, se suicidan. Y ambas respuestas tienen que ver entonces con saberes, con conocimientos, que ellos en este momento, para resistir a esa muerte, a esa necropolítica, están construyendo. Me parece importantísimo aprender de la calle cómo sobrevivir, cómo resistir, cómo construir una sociedad digna, justa, una sociedad en la que sea posible vivir la buena vida y en la cual estamos juntos para poder hacerlo entre todos. Así es que aprender de los jóvenes es muy importante y ellos están produciendo aprendizajes a diario a través de su cuerpo, a través de la música, a través del arte, a través de la solidaridad, a través del encuentro con otros, con pares, en medio del respeto, en medio también de la lucha, como dijo Geraldine. No es cualquier tipo de aprendizaje el que se realiza en la calle. Es un aprendizaje atravesado por el conflicto, por la lucha y por el encuentro con otros diferentes, que en su diferencia construyen un mundo diverso, en el que todos podemos vivir bien, la mejor posible vida. Y esa es una tarea grande, importante para todos. Segunda idea, entonces la primera, en síntesis, en este campo son fundamentales los sabedores. Es un campo construido por sabedores, tanto los sabedores ancestrales, populares, los de la vida cotidiana, los que no tienen títulos académicos. También los académicos tenemos algún papel en la construcción de este campo, pero dos figuras fundamentales, sabedores ancestrales y sabedores juveniles, de comunidades, de culturas juveniles, de múltiples culturas juveniles. Podríamos hablar, pero no es el tema del día de hoy, de cuántas culturas juveniles conocemos. A lo mejor muchos de nosotros, aunque no seamos raperos, hemos participado en otras culturas juveniles. Algunas de esas otras culturas juveniles, por ejemplo, tienen que ver con nuevas tecnologías de la comunicación. Comunidades juveniles en la red. Comunidades juveniles agrupadas en torno a propuestas que actúan en la red en forma conectiva y colectiva. Y esta es la segunda idea. La acción que se produce por parte de todos estos sabedores para poder construir ese otro mundo posible, esa otra sociedad en la cual pues soñamos, son actores que actúan colectiva y conectivamente. Colectiva y conectivamente. Y la actuación conectiva es fundamental hoy. No solo por tener estas clases a través de las redes en pantalla. Estamos hablando de acciones conectivas en la red. Acciones de encuentro, acciones de resistencia, acciones de creación de conciencia, acciones incluso informativas.
Acciones en las cuales a veces la comunicación se queda en el nivel informativo, pero puede ir mucho más allá. Entonces, hablamos de acciones que nos permiten debatir, que nos permiten proyectar, que nos permiten actuar. De hecho, en este momento, la acción conectiva, igual que la que sucede en la calle, es una acción que se proyecta y se proyecta a toda la sociedad. Las grandes tendencias que a diario se definen a partir, por ejemplo, de la cantidad de twitters, de la cantidad de posts que aparecen en algunas redes sociales, definen eso que se llama en este momento tendencias, de qué nos estamos interesando, hacia dónde estamos pensando. Y existen grandes mareas, yo diría en términos metafóricos, grandes mareas de pensamiento, de opinión, de deliberación, de conversación, que se mueven permanentemente en estas pantallas, en las redes. No podemos olvidar, sin embargo, cuando hablamos de acción conectiva, que estas redes se han construido con un propósito y sus usos han derivado hacia otros propósitos. Por ejemplo, lo que estamos llamando actualmente las noticias falsas, las fake news. Y hay grandes empresas que trabajan en la producción de noticias falsas. Noticias falsas para poder generar un tipo de opinión, y un tipo de opinión que sin duda, pues, lleva a la gente a la confusión. Y por supuesto también a construir imaginarios erróneos acerca de lo que es la vida buena, la vida bella para todos. Entonces, sabedores que actúan y que actúan en la calle y en la red, en la web. Y esto, diría yo, que conduce a plantearnos un tercer elemento de esta introducción que muy brevemente quisiera compartir con ustedes. A construir algo que se llamaría la condición juvenil en el contexto de la cibercultura. Aquí estoy introduciendo dos palabras que no hemos trabajado en el resto del seminario y que sin duda hoy, en parte, vamos a tener que abordar. La primera palabra es condición juvenil. Yo en el encuentro que tenemos con cierta frecuencia, 4 veces al año, con los miembros del grupo de investigación que nombró Ana Alejandra hace un momento, que se llama Jóvenes, Culturas y Poderes, en varios espacios, uno de ellos un doctorado en Manizales en temas de juventud, e igualmente aquí en Bogotá en Uniminuto, porque el grupo de investigación también funciona aquí en Bogotá, en la Universidad Minuto de Dios, en este programa, hablamos de condición juvenil. No existe el joven, no existe la juventud, que serían palabras abstractas, genéricas, vacías. Él y la joven existen en unas condiciones particulares. Y esas condiciones particulares las podemos entender un poquito más adelante, pero hablar de la condición juvenil es hablar de precariedad, es hablar de incertidumbre, es hablar de violencia. Hoy diríamos que la condición juvenil en Colombia y en el mundo entero, pero en América Latina de una manera muy fuerte, está atravesada por masacres, exterminio. Entonces, hablar de condición juvenil y hablar de cibercultura, que es la segunda palabra que me parece muy importante nombrar en este momento. Hablar de cibercultura no es hablar de tecnología, no es hablar de dispositivos técnicos tecnológicos, no es hablar exclusivamente de pantallas y de redes y de aplicaciones. No, cuando hablamos de cibercultura y de cibercultura crítica en particular, estamos hablando de esta pregunta y de todo lo que hay detrás de esta pregunta. ¿Qué transformaciones se están produciendo en las culturas políticas que emergen en el contexto histórico contemporáneo, en el orden social,
en sus diferentes jerarquías, en las formas de estructuración de las relaciones de poder y de autoridad, en las subjetividades políticas y en las identidades ciudadanas. Es decir, fíjense, hablar de cibercultura crítica con la cual nosotros a diario podríamos interactuar a partir de nuestra relación con otros, con mediación virtual, implica hablar de el orden social, de las jerarquías en gran medida autoritarias con las que interactuamos en ese orden social, de estructuración de relaciones de poder y autoridad, de subjetividades políticas, de identidades. Es decir, estamos hablando de temas que son muy gruesos, en donde los y las jóvenes, es decir, los miembros de las condiciones que están en condición juvenil, viven permanentemente. Una pregunta que podríamos hacer en este momento es, ¿cuántas horas pasas tú, yo, cada día en contacto con el mundo virtual, mediado a través de, evidentemente, Internet y estas pantallas? Y en promedio, en este momento, en Colombia, son 6 horas y media, lo cual es altísimo, es inmenso. Probablemente es más tiempo del que pasamos con nuestros padres, con nuestra familia, en conversación con ellos, y más tiempo del que tal vez pasamos en estos espacios de educación. Entonces, hay que intentar llegar a comprender la cultura, la cibercultura en particular, en forma crítica, entendiéndola atravesada por relaciones de poder. No me voy a detener a hablar de la cultura y de todo lo que implicaría pensar la cultura. En particular, me voy a detener un poquito más en este punto. Es decir, cuando hablamos de cibercultura, estamos hablando de un espacio que ya no es el espacio físico, ¿no? Que es un espacio expandido, y un tiempo que es un tiempo que no se reduce al cronológico, al de un minuto, otro minuto, una hora, otra hora, a continuación una de otra, sino de un tiempo acelerado y de un tiempo en el que convive el aquí, el ahora, en este lugar y en otros lugares. Entonces, hablamos de un tiempo y un espacio diferentes en la cibercultura, hablamos de otras prácticas culturales, y estas otras prácticas culturales tienen que ver con la forma de hablar, mirar, sentir, comprender, relacionarme. Es decir, es otra forma de pensar, sentir y actuar. Es otra lógica, otra ética, otra estética. Hablamos obviamente de una información abundante, excesivamente abundante, que no puedo manejar, que no puedo abarcar. Hablamos de múltiples referencias culturales porque en el ciberespacio tenemos acceso a toda la información de todos los rincones del planeta en tiempo real. Entonces, no es la cultura colombiana, no es la cultura bogotana, no es la cultura de mi barrio, no es una cultura localizada, sino globalizada. Múltiples referencias culturales, lo global y lo local simultáneamente. Pero hablamos también de dispositivos de control. Yo les vuelvo a recomendar en Netflix una serie que acaba de salir que habla justamente de dilemas, de grandes dilemas en este momento en las redes sociales. Y allí lo que aparece en ese documental es justamente la forma como los creadores de las plataformas, de las aplicaciones en las que nos encontramos a diario, estoy hablando obviamente de Facebook, de Twitter, de Instagram, de Pinterest, de TikTok, etcétera, la forma como se han construido estos dispositivos básicamente para controlar. Pero no es un control sencillo, es un control profundo que llega hasta el control de nuestros deseos, que interviene en los niveles más profundos de nuestra vida, para decirnos cómo hablar,
cómo pensar, cómo sentir, cómo encontrarme con otros para hacer qué cosas. Entonces, son dispositivos de control muy refinados, muy refinados. Y la cibercultura es un lugar en el que lo público y lo privado no son lo que eran hasta ahora, se reconstituyen en esta intersección, igual que lo colectivo individual, y que lo que llamamos ser ciudadano y ser consumidor se comparten permanentemente. Esta reflexión hace parte de este último segmento del día de hoy. Lo he traído al comienzo porque la conversación que tendremos con nuestros invitados está también atravesada por este tema. Ellos son de la calle, sí. Trabajan, viven, actúan en la calle, pero igual, al mismo tiempo, simultáneamente, son consumidores y al mismo tiempo productores, creadores, autores de formas de vida en la red, en la pantalla, simultáneamente. Yo creo que es importante dejar entonces en la reflexión de este momento este planteamiento. Nos encontramos en el ciberespacio mucho tiempo de nuestra vida. Interactuamos como ciberciudadanos, ya no como ciudadanos en los espacios tradicionales en los que se pensó la ciudadanía, que son las instituciones, familia, escuela, por supuesto también iglesias, trabajo, los espacios institucionales. Hoy somos ciberciudadanos y esto cambia la perspectiva. Y esto construye otra democracia diferente, un tipo de democracia demodiversa. La demodiversidad existe. No existe una única forma de pensar la democracia. Diríamos que en nuestro país hoy es muy difícil pensar cualquier tipo de democracia. Tenemos una formalización de la democracia y una práctica totalmente opuesta, pero demodiversidad existe y existe a partir de nuestras prácticas, a partir de nuestras formas de construir el campo que estamos construyendo en la escuela, en la familia, en la calle, y esto define lo que llamamos demodiversidad. Este concepto está en Rocío Rueda y quienes tienen a su cargo la lectura de Rocío Rueda nos lo van a presentar. Una recomendación, hablar de cibercultura crítica implica pensar inteligencia colectiva. Y este es el autor de referencia que yo creo más importante en nuestro tiempo, Pierre Levy, inteligencia colectiva. Tenemos educación expandida, inteligencia colectiva y aprendizaje permanente, un aprendizaje que se construye permanentemente en forma invisible, pero es aprendizaje. Y esta cibercultura crítica produce nuevas socialidades, nuevas sensibilidades y nuevos procesos de cognición. De ahí la importancia de ponernos en relación con estos sabedores que hemos invitado hoy y con estas dos grandes ideas que les estoy presentando como introducción. La condición juvenil y la cibercultura crítica.